Esta imagen se ha vuelto famosa últimamente. Si no estás familiarizado, estas imágenes reciben el nombre de icebergs conspiranoicos, los cuales reúnen teorías, datos, curiosidades y secretos sobre diversos temas, ordenándolos desde los más conocidos y leves hasta los más sórdidos y poco difundidos. Hoy me he decidido a traerte el iceberg más completo posible en relación a Bolivia. Quiero que entiendas que el único fin del video es entretener. Lo expresado aquí, salvo los puntos que puedes corroborar, son solo hipótesis recopiladas. Si quieres creer o no, dependerá de ti. Y antes de empezar, un agradecimiento a René Dávalos y Nahum Rivera Vaca, de la Sociedad Oculta del Iceberg Posting, pues fue gracias a ellos que este video fue posible. Sin más que decir, comencemos. Esta teoría parte de un libro llamado El desarrollo político de la formación social de Bolivia, escrito por el historiador Isaac Sandoval, el cual afirma que en ningún documento de 1825 Bolívar figura como presidente del nuevo estado. Bolívar firmó 4 decretos en Bolivia, pero como presidente de Colombia y como gobernador del Perú, pero no aparece su nombramiento como presidente en Bolivia, solo de forma lírica. Sandoval nos dice que cuando se creó el nuevo estado, se le propuso a Bolívar ser el primer presidente, pero él respondió que por ninguna razón podía aceptar, porque el Congreso Provisional del Perú no le dio facultades para reconocer un nuevo estado. En base a ello, Sandoval afirma que si Bolívar ni siquiera reconocía a Bolivia como un estado legítimo, peor iba a ser el presidente de este. Se acusa fervientemente que en las elecciones del 20 de octubre del 2019 hubo fraude de parte del MAS. Las acusaciones se basan principalmente en los sucesos acontecidos esa misma fecha. Las redes sociales se inundaron de fotos y videos mostrando cajas llenas de papeletas electorales con votos para el MAS, transportadas por personas que no pertenecían al TSE. Y para empeorar las cosas, el TSE no supo aclarar ninguna de estas acusaciones y parecía simplemente descartar la información dada por la gente. Pero el peor ejemplo se dio en la noche de las elecciones. Durante la transmisión preliminar de los resultados, al momento de tener un 83% de los votos contados, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana estuvieron cabeza a cabeza. Todo indicaba que iba a haber una segunda vuelta, pero el Tribunal Supremo Electoral interrumpió el conteo. Al día siguiente, la diferencia fue abismal, dando a Morales la victoria en primera vuelta. Cuando se cuestionó lo ocurrido, el TSE dio varias respuestas a través de sus funcionarios, las cuales se contradecían unas a otras. No es la primera vez que los conteos se detienen al 80%, pero todo lo que pasó ese año y el cambio tan brusco e ilógico en el rumbo de las elecciones hizo que la oposición al MAS se lanzara a las calles y bueno, desembocara en lo que ocurrió. A pesar de todas las protestas, el informe de la OEA señalando irregularidades y todo lo ocurrido nunca se pudo demostrar con pruebas y aceptadas por la ley el fraude del 2019. Pero, como se dice, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tras la salida de Morales, muchos analistas políticos, extranjeros y locales, calificaron lo sucedido como un golpe de Estado, debido a la presión de la gente, los motines policiales y los propios militares, que si bien no presionaron a la fuerza, dejaron a su suerte al mandatario. Todo parecía indicar que fue un golpe de Estado. Pero hay una buena parte que afirma que lo ocurrido fue una victoria contra la tiranía. Ellos afirman que Evo quería perpetuarse en el poder y que muchos de sus movimientos no fueron constitucionales, como por ejemplo la falta de respeto a la Constitución, la influencia que tenía el gobierno sobre el TSE, las denuncias de fraude.
La gente asegura que esas movilizaciones eran completamente pacíficas. No hubo intervención de terceros ni usurpación de poder. Esta es una constitución que entró en vigor desde el 7 de febrero del 2009. Lo curioso es que esta constitución pasó desapercibida. Incluso estoy seguro que no la conocías. No hay más que decir. Quizás recalcar los puntos más sobresalientes de esta, como por ejemplo, más reconocimiento indígena, el cambio del máximo de territorio que puede tener un individuo, temas sobre la reivindicación marítima, etc. No es secreto que en Bolivia la corrupción sea un tema diario. Todos los gobiernos tuvieron sus casos de corrupción, involucrando gran cantidad de entidades públicas, privadas, empresas internacionales, fraudes, estafas masivas, etc. Ejemplos hay para dar muchos, pero lo dejaremos con que Bolivia es uno de los países más corruptos en toda Sudamérica, y eso es bastante decir. Quédate porque más adelante veremos varios ejemplos de este tipo de corrupción. Esto parece mentira, pero según el reporte Índigo, Bolivia es el país latinoamericano con más golpes de Estado registrados hasta la fecha. Bolivia experimentó un total de 23 golpes de Estado, 11 exitosos y 12 fallidos. Se cree que este récord es posible debido a la fragilidad de las instituciones, la falta de unidad entre los pobladores y también la facilidad con la que el boliviano, lamentablemente, olvida. Este escalón tiene dos partes. El primero nos habla sobre una entrevista a Eduardo Roza Flores, la cual se difundió por el canal húngaro MTV, en el cual se revelan las intenciones de volver a Santa Cruz, un país independiente de Bolivia. Según Roza, Santa Cruz tenía bastantes enfrentamientos y disputas con el gobierno central, y se temía lo peor con respecto a la violencia. La intención era declarar independiente al departamento, con métodos pacíficos, pero mostrando fuerza. Esta entrevista no se suponía que iba a salir a la luz, solo en el caso de que a Eduardo Roza Flores le pasase algo. Pues, el 16 de abril del 2009, Roza fue asesinado en el departamento de Santa Cruz junto con otras personas, abatidos por la policía boliviana, quienes aseguraron que todo se trataba de una operación antiterrorista. El resultado fue obviamente conflicto entre los países, ya que los gobiernos de Irlanda, Hungría, Rumania y Croacia le han pedido explicaciones al gobierno por el asesinato de su gente. En su momento, Evo Morales declaró que, probablemente, esos gobiernos que defendían a los mercenarios que atentaron con su vida y contra la democracia, fueron los mismos que planearon todo. Con el anterior contexto, el gobierno transitorio de Áñez tuvo bastante relación con la gente de Croacia, incluso con algunos bolivianos croatas, los cuales tuvieron cargos de poder en el nuevo gobierno. El Imperio Británico fue uno de los imperios más grandes del mundo. Durante su apogeo, se sabe que controló cerca de la cuarta parte del globo terráqueo, invadían países, colonizaban, tenían una fuerza marítima inmensa y doblegaban a los países más fuertes. Sin embargo, hubieron ciertos países a los que no pudieron llegar, entre ellos Bolivia. Indirectamente, Inglaterra sí estuvo contra el país en la Guerra del Pacífico. Se cuenta que Melgarejo, al enojarse con el embajador inglés, lo expulsó del país, montado en un burro. Cuando la reina supo de esta afrenta, literalmente borró a Bolivia de sus mapas. La Guerra del Gas fue un periodo trágico y desolador para Bolivia. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se decidió exportar gas natural por Chile a los Estados Unidos y a México. El problema es que se pretendía vender gas natural por una miseria en esas épocas. El gobierno no iba a abastecer al propio país, y además por el tema sensible de la rivalidad con Chile,
La gente se molestó, hubieron movilizaciones, marchas, amenazas y el gobierno respondió con saña. Se militarizó el Alto, Huarizata, Sencata, hubo masacres, decenas de muertos que le pesaron mal a Sánchez de Lozada. Todo el país se puso en su contra, el pueblo, los representantes, incluso organizaciones como la Asamblea Constituyente, el Defensor del Pueblo, los bolivianos en el exterior. Tal fue el acoso y las manifestaciones que Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre del 2003. Todo esto se conoce como la Masacre de Octubre. Caso Zapata fue un escándalo en el que Gabriela Zapata afirmaba tener un hijo con Evo Morales a través de denuncias periodísticas. Las cosas escalaron al punto en que ambos iniciaron juicios uno contra el otro, denunciando corrupción, tráfico de influencias, ganancias ilícitas, etc. Este juicio siguió durante 2016 y 2017, pero al no presentar pruebas contundentes sobre la existencia del hijo, Zapata perdió y fue sentenciada a 10 años de cárcel por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados y ventajas ilegítimas. Por la emergencia sanitaria de coronavirus, el gobierno transitorio de Áñez ordenó la compra de 170 respiradores artificiales de GPA Innova. El problema comenzó con que, según el gobierno, cada respirador costaría $27.683 americanos. Pero cuando los respiradores fueron repartidos, se reportó que no eran aptos para la terapia intensiva. Y lo peor es que la compañía dijo que los respiradores solo costaban $10.000. Obviamente, hubo protestas y acusaciones a los funcionarios y al gobierno en plena crisis, evidenciando la ineptitud del gobierno transitorio. El Fondo Indígena era un fondo destinado al desarrollo de los pueblos indígenas. Este recibía un 5% de la recaudación de los impuestos de hidrocarburos. Hubieron varios fraudes en relación a esta entidad, proyectos falsos, inconclusos, se inventaron pueblos para pedir todavía más fondos. Fue uno de los casos de corrupción donde estuvieron envueltas diversas entidades del gobierno. Hoy se calcula que el daño económico que recibió el país es de más de 200.000 millones de bolivianos. Durante el siglo XVIII y XIX, varios grupos alemanes comenzaron a emigrar a Bolivia. Por el Holocausto en Europa, el empresario minero Mauricio Hochschild, considerado el Schindler de Bolivia, persuadió al presidente Hermann Busch para poder resguardar refugiados judíos. Dichas comunidades se asentaron aquí, obteniendo la nacionalidad y echando sus raíces. Luego del Holocausto, se sabe que gran parte de Latinoamérica recibió nazis fugitivos. Bolivia no fue la excepción. De hecho, aquí se recibió a un alto funcionario nazi de la SS y la Gestapo, nada más ni nada menos que Klaus Barbie. Este hombre vivió en Cochabamba 30 años hasta que fue extraditado para su juicio y posterior condena. Pero esto es solo un parteaguas de una gran cantidad de gente alemana que emigró desde 1950. Gran parte de los menonitas son gente de ascendencia alemana que emigraron desde Rusia. En la siguiente década llegaron todavía más inmigrantes desde México y Paraguay, gente que fue parte de la historia del pueblo boliviano. Gran parte de la industria boliviana fue levantada por los alemanes, Stege, Droguería Inti y varios convenios industriales e institucionales como el Goethe Institute. Este caso es bastante conocido. Si tú vas a la feria 16 de julio en la Ceja del Alto, podrás encontrar accesorios militares, venta de pistolas, rifles de asalto militar, cuchillos tácticos, incluso una 9 milímetros y sus municiones, sin mencionar otras armas que pueden ser fácilmente encontradas. Se dice que esto no es obra de traficantes, en realidad
es obra de los armeros de las Fuerzas Armadas y de los mismos militares, que logran abastecer este negocio por la negligencia de sus superiores y también de un dejo moral y falta de civismo hacia su país. Siempre se nos ha dicho que Bolivia no tiene salida al mar, pero teóricamente sí la tiene. De hecho, tiene dos. Una fue cedida por el Perú en el 92 y solo pertenecerá a Bolivia por 100 años. Se trata de una franja de 5 kilómetros que solo puede ser usada con fines turísticos. La otra es por la hidrovía Paraguay-Paraná, un río que llega al Océano Atlántico. Hay informes que dicen que ya se utiliza de forma comercial para el traslado de bienes y exportación de recursos, pero no se la menciona como la vía oficial para el comercio. Sea cual sea el caso, estas dos vías no son tema cuando se habla de la salida al mar. De hecho, pocos bolivianos saben de su existencia. En grupos de shitposting ha circulado un supuesto tuit en el que la comunidad de furries de Bolivia muestran su apoyo a Comunidad Ciudadana y a su candidato Carlos Mesa. No se sabe si el tuit es falso, pero el tema se volvió un meme más o menos viral dentro de estos grupos. Profundizando un poco más en el asunto, la imagen que estás viendo en pantalla es de la enciclopedia. Y si buscas la cuenta del usuario, verás que no tiene tweets. Quizás los borró, quizás nunca los hizo. Todo parece apuntar que solo fue una simple broma. Se dice que durante un tiempo, en La Paz, si ponías el canal 10 o 12, podías sintonizar el canal de Disney Channel en la televisión pública. Se decía que esto fue posible gracias a un fallo que tenía Cotel, la empresa que por error puso el canal en la señal abierta. Y no solo eso, algunos reportan que también se podía encontrar otros canales de paga si sabías buscar bien y si tenías algo de suerte. El 2009, la Enabol firmó un contrato pagado por adelantado. Se desembolsó $28 millones a General Marine Business, una empresa naviera china, para que estos construyesen 16 barcazas y 2 empujadores, con el fin de poder utilizarlos por la hidrovía, y como intuirás, dichos vehículos nunca llegaron. Se dijeron varias cosas al respecto. Primero, se dijo que la empresa GMB subcontrató a un astillero chino para construir los botes, pero este terminó embargado y las barcazas fueron consideradas perdidas. Luego se dijo que las barcazas fueron encontradas, pero estaban totalmente deterioradas y que costaría más intentar recuperarlas y repararlas. Cuando el caso salió a la luz, el ministro de Defensa de ese entonces dijo que GMB ya estaba bajo auditorías y que esas mostraban casos de fraude y corrupción que involucraban varios funcionarios de la empresa, incluyendo sus cabezas. Se ordenaron muchas investigaciones, pero hasta ahora el caso concluyó con solo algunos arrestos mínimos y nada más.